mi nombre es Anet Aguirre y hoy les voy a dar 3 ideas DIY edición San Valentín. Para la primera idea vamos a tomar una blusa básica y le vamos a poner corazones en el cuello bordados. Lo primero que vamos a necesitar es hilaza del color que tú prefieras, una aguja llamada Caneva número 16 y tijeras. Insertamos la hilaza en la aguja y vamos a hacer un nudito en solo uno de los extremos, enrollando los dos hilos y finalmente jalando para que quede el nudito. Después vamos a dibujar los corazoncitos en el cuello. Pueden ser cuantos tú quieras, yo en esta ocasión le puse 5. Con nuestra aguja lista empezamos por la parte de atrás para que el nudito quede por atrás. Insertamos la aguja siguiendo nuestro dibujo de corazón y volvemos hacia atrás para rellenar todos los espacios. Lo que yo hago es que inserto la aguja en donde fue el último punto para cubrir ese espacio y la saco siguiendo la línea hacia donde quiero ir. Cuando lleguemos al final de nuestro dibujo, ya no sacaremos la aguja por enfrente, solo por detrás para hacer un nudito y finalizar con el bordado. Para hacer el nudito final metemos la aguja por una costura de atrás y antes de jalar por completo metemos la aguja por ese huequito que quedó y ahora sí jalamos para finalizar con el nudo. Y así es como queda nuestro resultado final. Para la segunda idea vamos a hacer esta diademita súper bonita con peluchito color rosa. Vamos a necesitar una diadema de plástico, peluche del color de tu preferencia, un pegamento fuerte, yo elegí este porque decía que pegaba plástico, y tijeras. Medimos nuestro peluchito y cortamos. Ponemos el pegamento sobre la diadema y comenzamos a pegar el peluchito. A mí me sobró poquito, así que lo corté. Y una vez que ya esté seco, ya está listo para usarse. Para la tercera idea vamos a hacer un sellito de corazón para estampar nuestros pantalones. Necesitamos un borrador, una navajita y pintura acrílica o textil. Vamos a dibujar sobre nuestro borrador un corazón. Con la navajita vamos a ir recortando el corazón. Yo fui arrancando varios pedazos para que fuera más fácil. Y así es como se mira terminado el sellito. Vamos a colocar la pintura en algún plastiquito que tengamos para no manchar nada. Con el sellito de corazón tomamos la pintura y comenzamos a estampar sobre nuestro pantalón. Realmente no lleva un orden, tú lo puedes
puedes hacer como a ti más te guste. Una vez que esté seco, ya estará listo para ponerse. Lo puedes combinar con lo que tú quieras. Muchísimas gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y suscríbete a mi canal.